lentes. Ay, rompe. Ok, listos. Ya. Okay. Bueno, somos... Dale, habla. Bueno, somos estudiantes de la carrera de periodismo de la Universidad de El Salvador, como manera de presentación, ¿verdad? Con usted. Estamos llevando la materia que se llama investigación periodística. Nosotros el tema que hemos retomado es sobre todo eh, las reservas naturales que hay en nuestro país. Tenemos y que tanto el gobierno puede dar un enfoque a eso. Y las organizaciones no gubernamentales también ecológicas y que apoyan al desempeño de esta eh, área, ¿verdad? Entonces, una de nuestras dudas, ¿cómo se encuentra el país en materia de medio ambiente? Usted que ha sido, que ha investigado esos temas, que ha realizado eh, investigaciones referentes a eso para el área en el que usted labora, ¿qué nos puede apoyar con eso? ¿Qué nos puede decir referente a eso? ¿Cómo está la... Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Espero que pues, pueda ser de beneficio la charla de esta tarde. Creo que pues ya para comenzar, el indicador que se me viene a la mente en cuanto a la situación de medio ambiente en el país es lo que han mencionado muchas organizaciones ambientalistas, que nos encontramos en este momento en un estrés hídrico. Posiblemente el principal indicador de medio ambiente en el país lo podemos ubicar en el tema de acceso al agua y acceso a agua de calidad. En este sentido, mucho se nos ha dicho que el ecosistema, los ecosistemas actuales que con los que cuenta el país no rinden lo suficiente como para captar el agua lluvia y poder generar un debido ciclo hídrico que, que garantice el acceso al agua y por ende el acceso a la vida y la renovación de la vida propia de diversas comunidades, tanto rurales como comunidades, como ustedes han mencionado, reservas naturales que cada vez son menos, debido a que se ha implementado una política desde ya tiempo acá, no solamente con este gobierno, sino varios gobiernos atrás, una política sistemática de otorgar permisos ambientales, facilitarlos a constructoras para facilitar esfuerzos urbanísticos de lujo, porque aunado al tema ambiental, obviamente tenemos un problema habitacional en el país y ya cada vez es más difícil hacer que nosotros vivamos en comunidades periféricas en San Salvador, y entonces se ha buscado otro lugar en donde construir proyectos habitacionales y todo se ha tirado a comunidades, qué sé yo, camino a la zona occidental o camino a zonas que antes eran pulmones, antes que estaban caracterizadas por tener mucha vegetación y albergar mucha vida silvestre, pero ahora esos pulmones le estás introduciendo cemento, por ejemplo, caso San José Villanueva en La Libertad, caso Zaragoza tal vez en menor grado, en Cucatlán en estos momentos, comunidades, no solamente comunidades, sino que edificios de oficina y otro tipo de instalaciones, caso lo que se quiera hacer en Nejapa, en Valle del Ángel, que ya se está implementando en Valle del Ángel. En Nejapa, y en la mayoría son proyectos
habitacionales en los que se cuestiona a los actores empresariales que están detrás, constructoras, estamos hablando como Salazar Romero, estamos hablando como la familia Dueñas, que se han repartido, Playa del Ángel, el principal o el único pulmón y zona de recarga hídrica eh, todavía funcional que quedaba en el Gran San Salvador, lo que se ha venido haciendo antes, concesiones de extracción de mantos acuíferos a empresas embotelladoras de bebidas, lo que se ha venido haciendo por años de dar accesos y factibilidades a cultivos como la caña de azúcar que consume, degrada suelos y consume en gran medida bastante agua, por ejemplo, que una parcela de caña podría, lo que consume agua podría darle agua de forma interrumpida a 200 casas, como por un ejemplo. Entonces, todo esta política sistemática está dando permisos de factibilidad ambiental a este tipo de situaciones, incluso implementar cosas sin factibilidad ambiental, como podría ser la minería Bitcoin, que por lo que sé, no hay un estudio de factibilidad ambiental lo que se quiere hacer con la geotermia. De hecho, es algo en lo que he podido escribir, espero poderlo publicar dentro de poco. Pero todo esto ha devenido en un estrés hídrico que en pocas palabras es que a pesar de que somos un país que llueve 3 veces el promedio mundial, toda esta degradación de suelos y de ecosistemas nos ha mermado la capacidad de poderla absorber bien y que esto pueda integrarse al ciclo eh, del agua y poder alimentar los cuerpos de agua, que pueda ser más fácil la vida. O sea, todo va concatenado y por ende también vemos la gran propensidad que tiene nuestro país a ser presa de fenómenos naturales y cómo estos fenómenos naturales al final de cuentas se convierten en desastres. Podemos verlo en las tormentas que hubo el año pasado, Amanda y Cristóbal, que fueron Etayota, de alertas que hubo el fin de semana que todavía no ha terminado, que ha afectado más que todo el oriente del país. Ha habido inundaciones y otro tipo de cosas. Es decir, toda la crisis ambiental lo estamos viendo por una parte en que no somos, no tenemos la capacidad para poder generar o asegurar el ciclo hídrico en el país, y cómo desde organizaciones se ha venido insistiendo por una ley de aguas que asegure y que proteja las cuencas que todavía puedan asegurar el recurso, este proceso de ciclo hídrico, que nos puede llevar incluso a no contar con agua, no solamente calidad, sino un acceso sostenible al agua que garantice la vida de la gran mayoría de los salvadoreños. Y por otra parte, cómo nos estamos haciendo cada vez más vulnerables a fenómenos naturales que deberíamos absorberlos de mejor forma, pero que cada vez más, a pesar de que podrían ser insignificantes, generan cada vez más inundaciones, generan cada vez más deslaves, comunidades en riesgo. Son las situaciones que nos generan una alerta en cuanto a la situación del medio ambiente. Creo que saludos, Melvin, creo que bastante el periodismo a profundidad ambiental, más que todo lo que hace Gato Encerrado, es bastante encomiable, y uno puede acudir a lo que están haciendo ellos, que es realmente bastante intensivo. De mi parte,
Ahorita mismo estamos dedicándonos que todo a cosas que trascienden el aspecto internacional, o cosas que integran, por ejemplo, el aspecto centroamericano. Esa es un poquito la misión que se nos ha encomendado hoy desde la revista Ecoaméricas, como aspectos de la migración a causa del cambio climático, como las últimas tormentas, o como en el caso de las elecciones que hubo de alcaldes y diputados en El Salvador en febrero, las elecciones presidenciales que se esperan en Honduras y Nicaragua, como hay un aspecto de si se están viendo en las campañas componentes para proteger el medio ambiente. Entonces es un poquito que nos dedicamos, pero ahora en cuanto a ese tipo de concesiones, obviamente por todo lo que representan en cuanto a medios de producción, estas familias, y todo lo que incursionan en proyectos habitacionales, obviamente no hay mucho que se pueda hacer para que estas concesiones se puedan dar en regla. Siempre vamos a ver concesiones rápidas, sobre todo cuando son proyectos habitacionales y sobre todo destinados a un sector de la población que tiene los medios adquisitivos para este tipo de proyectos habitacionales. Si fueran proyectos más populares, o qué sé yo, conozco de personas que tienen que, por ejemplo, probar factibilidad ambiental en lugares donde no se va a talar un árbol para una remodelación. Pero cuando se trata de proyectos habitacionales y lo patrocina cierta constructora, que hay una familia de renombre de promedio, entonces parece que no hay muchos miramientos, y las concesiones se dan de forma rápida, y esto ha funcionado así siempre. Creo que si se ve el abanico de organizaciones medioambientales y somos bastante honestos, son organizaciones que históricamente han estado ligadas a la izquierda política, más que todo, tal vez de los últimos 25, 26, casi 30 años a la fecha. La mayoría del movimiento ecologista ha sido impulsado por personas que se desmovilizaron de la izquierda armada y no se incorporaron a la izquierda política, pero tienen su corazón ahí. Y, y pasaron a fundar movimientos ecologistas. La Unión Ecológica Salvadoreña en su momento fue compuesta por desmovilizados de izquierda, y ha venido más que todo siendo integrada por personas de izquierda, así como otras organizaciones ambientalistas. La mayoría están situadas dentro de ese espectro. Siempre, digamos, han convivido con la realidad de ser oposición, de estar cómodas con la polarización, y han venido introduciendo en la medida de lo posible sus, sus reivindicaciones. En los momentos de los gobiernos del FMLN creo que pudieron encontrar un poco más de anuencia, aunque no trascendió más por la correlación política. Estamos hablando de que, por ejemplo, el fundador de UNES fue en su momento viceministro del medio ambiente. Hubo más anuencia para escuchar este tipo de voces, aunque no hubo mayor progresión en cuanto a proyectos de conservación ambiental. Siempre se siguió con la misma lógica de ir degradando, ir depredando suelos para facilitar construcciones. Tal vez lo único que se podría destacar es crear como condiciones que, bueno, tal vez los gobiernos anteriores, los últimos dos gobiernos, crearon las condiciones para monitorear de mejor forma amenazas ambientales. Algo que, por ejemplo, falló en el primer desastre en que enfrentó el gobierno actual, pero parece que ya están asimilando de mejor forma las cosas, y algo que se cambió fue bastante el Ministerio de Gobernación,
protección civil parece que ya hay mejor cohesión, o por lo menos la cohesión que había en otros tiempos, y ha habido mejor respuesta para fenómenos naturales. Lo que no se pudo hacer ahora con este gobierno, que tiene una lógica ya de irles al frente a todo lo que sea oposición, hoy están quedando claramente relegadas. Lo estamos viendo en la comisión ad hoc que estudia la ley del General de Aguas, que si bien se invitó a estas organizaciones, ahora vemos a estas organizaciones descontentas porque se va, a pesar de que dieron recomendaciones, hubo tiempo para que las escucharan, hay un malestar generalizado en que la ley de aguas se va a aprobar de la misma forma como la del gobierno, tal, a lo mejor sin mayor modificación. Y la ley de aguas, si ustedes han podido leer el contenido, si bien hay elementos como no se va a privatizar el agua, pero se crea esta superestructura administradora de agua que va a tener capacidad de dar concesiones a muy largo plazo del agua. Eh, entonces, si no se va a privatizar, no se va a vender a agentes privados, pero básicamente el gobierno va a tener la potestad de privatizar. Entonces, el gobierno va a tener como esta lógica mercantilista del manejo de agua. Y no se ha hecho ecologistas, a pesar de que se les dio el espacio de que pudieran llegar y dar sus aportes, algunos aportes de hecho basados en elementos académicos muy buenos. Y creo que todo esto forma parte de la lógica de este gobierno de no estar abierto al diálogo en general, no solamente con los ecologistas, sino cualquier persona que disienta con ellos, no estar abiertos al diálogo y básicamente imponer toda su agenda. Y los ecologistas se van en la cola en ese sentido. De hecho, yo para el primer artículo que trabajé para la revista para la que colaboro, también estuve buscando el plan Husserland, pero ya para ese tiempo el plan Husserland había sido sacado del sitio web donde estaba colgado, para ver qué apartado había en cuanto a medio ambiente. Vaya, de acuerdo, lo esperamos por ahí. Pero creo que para responderte falta, no, creo que no hace falta más que estudiar las declaraciones del ministro de Medio Ambiente, que posiblemente una de sus primeras intervenciones dijo que un plan de reforestación para Centroamérica iba a consistir en promover cultivos como caña de azúcar y palma africana, conocidos por ser cultivos altamente degradantes del suelo y que requieren bastantes recursos, y es lo que se ha venido haciendo desde siempre. Eh, por ejemplo, las declaraciones que ha llegado cuando todavía presentaba informes de gestión y los presentaba ante el Pleno, hablaban de hoy estamos haciendo cosas como prácticas, ya nos están quedando en planes, pero lo único en que parece que se está convirtiendo el Ministerio de Medio Ambiente es una agencia que va a ayudar a gestionar desastres o fenómenos como estos, situaciones de emergencia como la que se vive actualmente, y que solo va a facilitar permisos ambientales porque la agenda del gobierno es tratar de atraer cualquier tipo de inversión, aun cuando está atente o tenga pues cuestionables credenciales ambientales, como por ejemplo el Bitcoin. Se habla de minería a base de energía geotérmica, cuando la geotermia no
tiene la capacidad, o por lo menos la capacidad instalada de la energía geotérmica, no tiene la capacidad de cubrir las demandas que va a exigir la minería Bitcoin. Posiblemente se usen otros recursos energéticos, pero que van a ir en detrimento del acceso a energía a otras personas y que van a ir destinadas a un rubro que va a consumir bastante y que posiblemente va a generar desechos si se quieren montar estas dichosas granjas para minería Bitcoin. Son granjas que van a requerir equipos arriba de los $10,000 que van a generar la energía o el calor. Solamente uno de estos equipos similares a lo que es tener 5 planchas de ropa conectadas al mismo tiempo. Entonces eso va a generar sobrecalentamiento de los suelos, van a requerir mucha inversión en aire acondicionado, entonces equipos de instalaciones que van a requerir mucha energía y que van a generar desechos a la larga que no vamos a saber cómo gestionar. Y todo esto con un Ministerio de Medio Ambiente que todavía no ha iniciado un estudio de factibilidad ambiental sobre los daños que pueda tener este tipo de inversiones. Entonces, obviamente el Ministerio de Medio Ambiente lo que hemos visto se va a acoplar a la lógica de inversiones del gobierno y de repente lo que se va a enfocar es cuidemos el ambiente, o sea, campañas como cuidemos el ambiente, no boten basura, no talen árboles, o sea, enfocarlas a que el ciudadano sea un buen ciudadano y cívico y colabore de su parte, pero no exigirle su papel a aquellos inversionistas que van a traer, valga la redundancia, inversiones que van a generar contaminación, ¿no? Se va a quedar en el hecho de hoy rescatamos a una cotusa, hoy rescatamos a un mapache, cuestiones como esas, es hacer como gestor de cuidar especies y todo, o hacer conciencia, pero a la larga y tras bambalinas no le va a exigir la responsabilidad ambiental o parar el carro a inversiones que van a generar gran daño al ambiente. Bueno, sí, este, lo que usted menciona de que hay empresas que abusan, por decirlo así, de todo este medio ambiente puede aplicarse, por ejemplo, a esta empresa, se llama Urbánica, está construyendo demasiados edificios acá enfrente del Parque Bicentenario. Entonces, se supone que todavía ese proyecto lo van a ampliar todavía más, van a hacer edificios corporativos, aparte de las torres de vivienda que están haciendo. ¿Hay alguna manera de protestar ante eso, de poner una denuncia, por decirlo así, sin incurrir a una manifestación ecológica para impedirlo, o solo la única manera es que como se unan las ecologistas, los grupos ecologistas, perdón, para detener esas o intentar detenerlas, porque como son de familias muy poderosas también, es muy complicado de lograr ese objetivo. Yo creo que en el contexto actual, en medio de todas las dificultades, lo que por lo menos uno podría intentar hacer es lograr que las instituciones funcionen. Yo conocí un caso de también un grupo de jóvenes que estaban preocupados precisamente por el anuncio de que se iba a minar Bitcoin y hicieron una pequeña protesta y solicitaron de forma pues bastante atenta información al Ministerio de Medio Ambiente sobre si había un estudio en marcha de factibilidad sobre cualquier proyecto que quisiera echar a andar en minería de Bitcoin, y se dieron cuenta y el Ministerio de Medio Ambiente respondió que no había un estudio de factibilidad en camino. Entonces, otras personas con las que he hablado sostienen de que el Ministerio de Medio Ambiente debe presentar estos productos de estos estudios de factibilidad ambiental para que si ya se van a implementar este tipo de proyectos,
la población pueda conocer qué tanto impacto va a tener en la vida y en los recursos que, que se van a consumir y que va a dejar de percibir la población, pero por otra parte, demandar de la forma más atenta cuáles son los proyectos para restituir estos recursos que van a verse perjudicados por este tipo de inversiones. Estamos viendo que este tipo de inversiones es muy difícil que se detengan, al menos por boicots o cosas por el estilo. Eh, Hay formas de protesta, obviamente, ir separar a las constructoras y todo, o hacer verles el daño, o de repente usar los juzgados ambientales, porque existe la forma, bueno, existe la por decirlo de alguna forma, la, la institucionalidad jurídica en el país de juzgados ambientales. En San Salvador, en Santa Ana, está también la Cámara de Segunda Instancia de Medio Ambiente, hacerlos funcionar, presentar demandas de la Fiscalía General de la República para que se hagan las investigaciones sobre posibles atentados al medio ambiente que podían traer este tipo de inversiones. Si hay implicaciones criminales en este tipo de inversiones, se debe hacer que la institucionalidad funcione. Por una parte, solicitar al medio ambiente, al Ministerio de Medio Ambiente que se presenten el tipo de riesgos que podría implicar ese tipo de inversiones, que porque para eso existe esta institucionalidad, y por otro lado, acudir a la institucionalidad judicial para que se detenga, o por otro lado, puedan resarcirse los daños que este tipo de inversiones va a generar. Posiblemente el caso más emblemático es cuando un ingenio azucarero llenó con toneladas de melaza un río en Sonsonate, mató especies, dificultó el acceso al agua a varias familias. Estamos hablando de hace 5 años, si no estoy mal. Y fue ahí que la institucionalidad jurídica, a través de los juzgados ambientales, actuó y sancionó a este ingenio y le condenó a resarcir los daños sobre el que el derrame de melaza había ocasionado. Entonces, se deben documentar los daños que se están ocasionando. Si hay implicaciones criminales sobre estos daños, entonces se debe acudir a las instancias para que funcione. Entonces, demandar al Ministerio de Medio Ambiente que cumpla su trabajo en si va a otorgar factibilidades a diestra y siniestra, pues entonces presentar estudios de impacto ambiental y cómo va a haber campañas o proyectos para poder compensar el daño que estas inversiones van a ocasionar. Y por otra parte, también si hay implicaciones criminales de este tipo de organizaciones, pues usar las instancias adecuadas y, claro, obviamente el activismo, el hacer conciencia, sobre todo con datos a la mano, para que las personas puedan involucrarse. Porque si solo ven a las personas aparecer en televisión, pero no hay un dato convincente cómo este tipo de inversiones va a afectar mi vida a largo plazo, entonces solo van a tener esta fama de pues, hacen chinche por nada, por todo tienen que salir a la calle, pero entonces con datos concretos. Y algo que yo hacía mención cuando estuve invitado a un general de la materia de información ciudadana actual es a familiarizarme con los datos y términos científicos y poderlos plasmar en datos que la gente pueda entender de cómo ese tipo de situaciones va a afectar mi forma de vida. Entonces, eso tenerlo en mente a la hora de repente hacer campañas de protesta y consciente de hacer pues, campañas de conciencia, de hacer conciencia, ¿no? De, de cómo estas cosas van a afectar mi vida con datos firmes y que puedan ser digeribles a las personas.
usted mencionaba también que referente a los sembradíos y el consumo de agua que consumen los cultivos, perdón la redundancia. Pero además de eso, también las fábricas emiten una cantidad de desechos que contaminan, además de consumir el agua por medio de las plantas, contaminan los ríos. ¿Qué tanto afecta, por decirlo así, tanto a la potabilidad del agua y a las comunidades aledañas de estos ríos, el que una industria de estas contamine tanto los ríos? ¿Y conoce usted también alguna medición de contaminación en los ríos en El Salvador? Para tratar de contestar las dos preguntas, sí existen las mediciones, hay estudios de calidad de agua que precisamente hace el Ministerio de Medio Ambiente. Más conocido y el más emblemático es que el 90% pues, en este país tienen algún tipo de contaminación. Estamos hablando de que 10% de aguas superficiales, no las aguas subterráneas, no las aguas que se purifican, aguas superficiales, cuerpos de agua dulce, ríos, lagos, lo que sea, el 90% de toda esa agua tiene algún tipo o mucho tipo de contaminación y obviamente estas actividades industriales están muy ligadas a que este tipo de contaminación persista. Por ejemplo, el lago de Coatepeque, mucha gente hablaba que 25, 30 años atrás uno podía llegar a tomar del agua del lago Coatepeque sin problema. Este cuerpo de agua se convirtió en escenario en el que se podía atraer a turistas, se trajo mucha inversión turística, complejos habitacionales, no habitacionales, pero sí de repente hoteles de lujo o clubs de campo, restaurantes, que una investigación en el donde estuvieron involucrados varios medios demostró que muchos de estos negocios no tenían avaladas su gestión de aguas negras. ¿Y qué pasaba? Muchos de los desperdicios sépticos de estos lugares eran depositados en el lago de Coatepeque. Entonces, empeorando obviamente la calidad del agua, cuando muchas de las comunidades, no estamos hablando de residenciales, estamos hablando de comunidades rurales, muchas veces tienen que usar de esa agua para hacer sus actividades diarias, tanto como higiene personal, incluso a veces ingesta de agua, mucho proviene del lago de Coatepeque y muchos de estos proyectos turísticos, restaurantes, clubes de campo, llámese lo que como se pueda llamar, contaminan de tal forma que en su mayoría el tratamiento de las aguas negras, muchos de los desperdicios sépticos de esos sitios van al lago. Y así en otros cuerpos de agua, como tú dices, fábricas que tiran desperdicios a quebradas, todo eso ha contribuido a que tengamos una calidad muy mala de agua en cuerpos superficiales. Uno podrá decir, mientras me sigue cayendo clara el agua del chorro, qué sé yo, pueda seguir comprando agua para ver, pero ese no es el punto. Cómo hay, cómo hay cuerpos de agua que, como hay cuerpos de agua que eso es el único lugar en el que comunidades pueden llegar a acceder a agua. No pueden comprar agua embotellada o no pueden pagar proyectos de agua potable. Entonces, todavía muchas familias dependen de cuerpos de agua y toda esta contaminación los afecta. Obviamente aquí la institucionalidad, por ejemplo, después de que este reportaje salió a la luz, está en Factum, está en Gato Encerrado también, tuve un poquito de conocimiento al respecto. Como este reportaje salió a la luz, ya hay
instancias como la Fiscalía de la República que llegaron a hacer inspecciones, por ejemplo. Entonces todo eso se visibiliza a través del periodismo, todo eso se visibiliza a través de darle voz a las comunidades que son afectadas y todo eso va a derivar en que la institucionalidad va a tarde o temprano tener que funcionar. Pero obviamente eso afecta no solamente que las aguas estén contaminadas, pero a la larga, que si bien va a haber negocios que siempre van a proveer sus servicios y van a tener agua potable a disposición, pero eso va a afectar a otras personas a la larga. Ya que toca el tema turístico, muchos de los sitios turísticos quedan muy contaminados con basura que los mismos turistas dejan. ¿Qué tanto daño puede ocasionar esto? ¿Y qué hace el gobierno frente a esto? También. Posiblemente esto es como que el enfoque que yo decía, que tiene el gobierno de concientizar a la gente que sean buenos ciudadanos, que no contaminen, que no compren, qué sé yo, a especies protegidas, que la dejen en su hábitat natural, y todo eso está bien. Sí, definitivamente nosotros como ciudadanos debemos de contribuir a hacer nuestra parte. Pero es un poco como funciona todo lo que tiene que ver con esfuerzos para detener el cambio climático. Centroamérica es de las regiones más afectadas por el cambio climático por su ubicación, por la forma en cómo tiene, por estar bañado por los océanos. Los dos océanos se están calentando más de la cuenta en los últimos años. Y obviamente, si bien nosotros, los países centroamericanos tienen políticas de extracción de recursos indiscriminada, pero posiblemente el aporte que damos a la depredación de la capa de ozono no es tan significativa como lo que hacen otros países. A quien causa el mayor daño a la capa de ozono, posiblemente Estados Unidos, China, países industrializados, es, y funciona de la misma forma en este enfoque. Obviamente nosotros tenemos que contribuir con nuestra parte, ser buenos ciudadanos, no dejar basura, no contaminar y todo, pero al final, ¿quiénes son los mayores contaminantes? ¿Quiénes son los que causan el mayor daño ambiental? Y obviamente una constructora, una fábrica, un negocio no va a causar, o sea, va a causar un nivel de contaminación aún mayor que, que lo que pueda hacer un, un simple mortal. Eso por una parte, porque o sea, de la misma forma funciona como las afectaciones del cambio climático. Obviamente nosotros debemos hacer todo lo posible para contribuir a que a que la huella de ozono de nuestra parte que dejamos tiene que ser menor. Si podemos usar vías alternas de transporte que no contaminen, perfecto. Pero al final, quienes tienen que dar más la cara y quienes tienen mayores responsabilidades, son compañías y entidades aún mayores que nosotros. Hola. Sí, pero creo que se le fue la señal. Solo esperemos que se Perdón, que no, se lo permítanme. Perdón que están en una situación, no sé si tendrán una pregunta. Estaba en casa, perdón. no se preocupe. Sí, en síntesis, digamos de que lo que usted nos menciona respecto a la pregunta anterior es como que es una solución superficial
o que no es suficiente lo que el gobierno está haciendo en sí para curar esta situación y de la basura en sí, de los centros turísticos que incluso incluyen lugares de reserva natural, como es el Parque Tilo Denninger, que lo acaban de declarar reserva natural. Y si usted a título personal considera que hacen más las organizaciones ecologistas, las comunidades a los entornos de estos sitios turísticos, o el gobierno para paliar esta situación que complica la situación ambiental. Como decía, al final todo tiene que ver, si nosotros podemos contribuir de nuevo a reducir nuestra huella de carbono, si nosotros podemos en nuestra casa usar alternativas menos contaminantes de transporte, de entretenimiento, de energía, si nosotros podemos contribuir en algo, perfecto. Y creo que eso siempre ha sido como el enfoque de los ministerios de medio ambiente, de guiar a la población a que cuide a las especies y todo, y creo que la gente de alguna u otra forma lo sabe y no está mal. O sea, si nosotros podemos ser más conscientes con nuestro entorno, obviamente esto cambiaría. Pero de nuevo, es como mano dura o siendo conscientes o haciendo el papel con los ciudadanos que de repente no tienen un negocio o una forma de producción que contamine tanto, y siempre es la mano blanda con las grandes industrias o constructoras a las que parece que si por renombre se trata, pues no vas a tener muchos problemas para tener tu permiso y todo, y se trata de hacer todo bajo la mesa hasta que el periodismo lo descubre y todo. Todo eso está bien, de nuevo, o sea, si nosotros podemos hacer nuestra parte en contribuir a que sitios turísticos o lugares de descanso permanezcan limpios. Obviamente la conciencia ambiental de cada uno juega mucho, pues, y si uno puede, de nuevo, incluso en nuestra forma de alimentación, recurrir a alternativas que generen no tanta carga por la industria de la carne, obviamente. O sea, yo no soy vegetariano, creo que necesitamos carne, pero si podemos llegar a un punto en que no se expanda tanto, porque es de los sistemas más contaminantes también que generan CO2. Si podemos contribuir a eso, a animal en cuanto a cómo se procesan carnes de distintas especies que de nuevo producen mucho CO2, y tener alimentaciones más balanceadas, es perfecto, vamos a contribuir. Y de repente estas industrias no van a tener tanta demanda. Pero de nuevo también hacer nuestra conciencia como ciudadanos, se nos está exigiendo como ciudadanos, también exigir que las instituciones funcionen y que este tipo de industrias tengan mayores restricciones a la hora de solicitar los permisos para implementar sus negocios en reservas naturales o zonas de recarga hídrica. Conoce, sí, ¿conoce usted el apoyo que el gobierno da para seguir protegiendo las reservas naturales en el país? Creo que mucho se hace de institucional, tiene que ver con también en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en cuanto a renovaciones, tan famosa renovación del parque cafetalero, cómo se intenta introducir especies más resistentes a plagas, que no afecte tanto la producción del café. Antes había una producción más fuerte del café de lo que es ahora. Ese tipo de cosas. Por ejemplo, el CENTA guarda un banco de semillas bastante importante, que se puede hacer un reportaje al respecto sobre, o sea, cómo mantener la soberanía alimentaria. Cuestiones como esas
y que también nosotros tenemos que cambiar un poco el concepto, y es ahí donde muchas organizaciones ambientalistas hacen y trabajan con comunidades en el sentido de cambiarles el concepto a las personas de que no tenemos que trabajar tanto por una seguridad alimentaria, más bien por una soberanía alimentaria. Y es aquí donde son conceptos en los que las autoridades no trabajan mucho. ¿En qué sentido? Si de soberanía alimentaria se trata, es entonces ¿por qué seguimos sembrando caña de azúcar? Porque seguimos sembrando, que son cultivos, sí, que han estado aquí por generaciones, pero que a la larga también generan mucho consumo de recursos, bastante endebles cuando tienen fenómenos naturales. Entonces muchas organizaciones ambientalistas están trabajando con comunidades para la siembra de, por ejemplo, moringa, yuca, otro tipo de cultivos que son más resistentes, que no consumen tantos recursos, que son más a plagas. Por ejemplo, hubo una plaga de langostas que amenazaba con comer producción de maíz, no hubo tanto, pero se viralizó mucho esa amenaza y se sobredimensionó. Como cultivos alternativos, y eso es algo que vienen trabajando organizaciones ambientalistas, trabajar en el hecho de la necesidad de que si uno tiene una parcela, pues trabaje en cultivos alternativos al cambio climático, y que le va a generar el mismo beneficio de sustento alimenticio a sus familias, y va a garantizar no solamente seguridad alimentaria. ¿Qué es seguridad alimentaria? Yo puedo ir al supermercado y comprar lo que necesito. O sea, el supermercado siempre va a estar abastecido, eso es seguridad alimentaria. Pero soberanía alimentaria es el punto que los supermercados no estén abastecidos. Entonces, yo puedo generar mi propia cadena de sostenibilidad ambiental a través de lo que yo pueda sembrar. Recursos que no contaminan. Hay un ejemplo, hay un mercado de productores ecológicos que cada 2 domingos siempre uno lo puede encontrar en el Parque Bicentenario, que son personas que producen sin contaminantes. Incluso hay personas que venden sus propios productos, su propio excedente de productos, de huertos caseros, incluso huertos urbanos, y venden cosas como berenjena, como pepinos, y utilizan productos que no requiere tanto herbicida, o herbicidas que no matan o debilitan los cultivos. Entonces, mientras ese tipo de conciencia se pueda expandir, obviamente vamos a estar contribuyendo en nuestra parte, y creo que desde el gobierno, si bien está bien esto de no matemos animalitos, si bien está bien esto de renovar el parque cafetalero a medias, ¿no? De innovar en la investigación de semillas y conservarlas y todo. Pero siempre he creído que el salvadoreño requiere un cambio cultural, y cosas como cambiarles el concepto de que no opten tanto por la seguridad alimentaria y más bien por la soberanía alimentaria, es también un paso que podría ser bastante, que nos va a llevar a puntos, por ejemplo, el de Costa Rica, que, por ejemplo, está tratando de buscar la neutralidad de carbono a 2030, es decir, no van a ser un agente que genere carbono, y obviamente contribuye al debilitamiento de la capa de ozono. Nepal, que es un país en Asia, puede sentirse orgulloso de ser un país carbono neutral. Cuando hemos escuchado una apuesta del gobierno por en qué momento vamos a llegar a ser carbono neutrales, por ejemplo. Estamos hablando en Costa Rica que el 90% de la matriz energética ya garantizadamente es renovable. Cuando vamos a escuchar eso, aquí se habla de que el 80% es renovable y todo, pero estamos apostando a formas que son contaminantes, como el gas natural, como las represas que también generan dióxido de carbono. Entonces, ese tipo de apuestas
que podrían ser inofensivas, pero a la larga sí siempre genera cierto nivel de contaminación, y cómo la gente está involucrada en ese tipo de decisiones y tiene la conciencia necesaria para objetar y hacer que la institucionalidad funcione y vaya más allá de lo que está haciendo, que puede ser bien, pero de repente no es algo integral. Y si migramos a otros conceptos, si migramos a otros conceptos, el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, puede hacer un gran papel en cambiar conceptos y cambiar cuestiones culturales en la población. En la medida que puedan cumplir con ese rol, va a ser, o sea, ya va a haber un papel más holístico por parte del Ministerio de Medio Ambiente, más de lo que está haciendo, que siempre ha sido como eh, lo mismo, pero por otra parte no está cumpliendo y haciendo exigir cuando, a la hora de dar permisos ambientales a grandes compañías, ¿no? Una, sí, un consejo que usted como periodista ecológico nos pueda dar a nosotros que estamos abordando el tema de este tema. Yo, bueno, cuando estuve en la ponencia, no sé si ustedes estuvieron o lo llevan otra clase de información y sociedades actuales, creo que no, pero mi contacto roló y bueno, lo agradezco bastante. Eh, por una parte eso, hacerse algo que yo mencioné, uno tiene que familiarizarse con conceptos científicos, uno tiene que familiarizarse con un montón de elementos que conlleva el medio ambiente, matriz energética, inversiones energéticas, obviamente, qué es lo que mencionan los proyectos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, empaparse todo lo que conlleva el cambio climático y cómo afecta nuestro país y nuestra región, empaparnos de todos esos elementos que afectan ya y que pueden llegar a afectar en el futuro. Entonces, asimilar todos esos elementos científicos y colocarlos de forma que pueda ser entendible. Por otra parte, darle voz a las comunidades, o sea, no tanto irme por el aspecto de el gobierno dijo hijos o tal o todo. Creo que no solamente el periodismo ambiental, sino que el periodismo en general de este país adolece mucho de ser un periodismo de dice tal fuente, qué dice la otra fuente, o pasar parapetado en la asamblea, parapetado en lo que diga el gobierno, llevar algo porque hay que salir con una nota, hay que salir con el reporte, lo que sea, hay que darle voz y darme el tiempo y la oportunidad de darle voz a las comunidades, de darle voz a esos pequeños actores que de repente no tienen como que la prensa necesaria, ir a buscar la historia, si es posible, de primera mano. Obviamente, muy difícil por la situación del COVID, pero siempre tener en mente de que si uno es periodista es para darle voz y entidad a aquello que no, por lo general no lo tiene. No siempre ir, que siempre va a tener reflectores de una forma u otra. Eso por una parte, obviamente, darle voz a las comunidades y ser flexibles, manejar y absorber todo lo que la carrera nos pueda dar, manejar todos los géneros que sean necesarios y tener siempre como la flexibilidad de buscar otras fuentes. También algo que adolece mucho el periodismo ambiental es que siempre se va a parar con la misma fuente, por lo menos era unos años atrás. Como gato encerrado, hasta está haciendo muy bien las cosas. Y si uno se va a dedicar a esto, si uno cree que el periodismo ambiental tiene futuro, es eso, diversificar la fuente y diversificar la matriz de temas. Creo que este país da mucho para bastantes temas, obviamente gestión de riesgos, aguas, especies protegidas, iniciativas que se están haciendo para concienciar a otras personas y cómo ser más resilientes al cambio climático. Entonces, ver todas las oportunidades de ser flexibles y manejar los géneros que sean necesarios y que sea el más adecuado para contar la realidad que voy a contar. Pues ahorita lo dejamos que vaya tranquilo a lo que lo están llamando. Muchas gracias por habernos brindado este espacio para aclararnos nuestras dudas
y para apoyarnos en cualquier cosa, ese vamos a seguir en contacto, si usted nos lo permite. Y Sí, sí. Soy Gerardo Arbaiza, corresponsal para El Salvador de la revista Ecoaméricas, que es una revista que estudia la realidad ambiental latinoamericana. Es una revista en inglés con sede en Massachusetts, es una revista de suscripción. También tiene sitio web, ecoaméricas.com. También publicamos o sea, el impreso es en inglés, pero en el sitio web hay en español. Es una revista de suscripción en el sentido en que no todos los artículos son de acceso libre. No tiene que pagar una módica suscripción para poder ver todos los artículos. Y pues nosotros estamos cubriendo desde El Salvador, principalmente lo que se pueda, pues toda la realidad centroamericana o de otros países lo hacemos en control remoto. Entonces ahí estamos desde principios de 2020 como corresponsales. Con todo gusto, estoy a la disposición de ustedes y siempre para mí es un privilegio el poder devolver lo que la Universidad de El Salvador me dio a mí y sobre todo pues con futuros talentos que espero pues puedan incorporarse y puedan tomar estos elementos para hacer la diferencia en lo que van a hacer. Así que ánimo, ha sido también un placer para mí, espero haya sido de utilidad para todos ustedes. sí, sí, nos ha ayudado bastante. Y muchas gracias por eso. Y sí, se roló ahí su correo Okay. con alguien de sociedades, sí. Me parece bien, para eso es y para eso estamos. Muchas gracias. Feliz día. Gracias a ustedes, feliz día, que descansen. Igual.